nos han acompañado y también darles un agradecimiento a todos ustedes. Esta última ponencia es de una empresa que trabaja muy de la mano con Cargolift, que se llama, y la comentaba en el inicio del seminario, se llama CE&O, o también conocida como SEO. Esta empresa es una empresa de un muy querido amigo mío que se llama el ingeniero Ignacio Molina, que tiene un equipo de gente muy profesional que nos acompaña en el día de hoy. Y la presentación nos va a hacer favor de darla Ariel. Entonces les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Ya, pues, tú me vas diciendo y yo la paso. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Ariel Chávez, de CEO del Departamento de Ingeniería, y eso no es mi presentación, es así. Muchas gracias. Y pues muchas gracias por haber venido a este congreso. Es un gusto verlos acá. Thank you all for coming, for being here with us, for being part of this. Thanks to Cargolift to bring in all of you. It has been an amazing day. I've seen some presentations about incredible things, the development, the cutting edge technology, toda la tecnología, el desarrollo. Ha sido increíble todo lo que hemos visto en el transcurso del día. Los proveedores tienen unos productos, wow. Y una de las cosas con las que nosotros apoyamos precisamente en nuestro trabajo en conjunto con Cargolift es en las inspecciones. Porque, ok, un producto ya está hecho, fue elaborado, pero ¿cómo te aseguras de que está listo para entrar a trabajar? O sea, ¿cómo verificas que la seguridad se está manteniendo antes de ponerlo en uso? So we do inspections, all kinds of items related to cranes, specifically the cranes, but also the accessories, the slings, the hooks, and we also form the personnel. We do trainings for the people that operate these equipments, for the security supervisors, the safety contractors. We are involved in all of this. So we're going to give an introduction about CE&O. Bueno, nosotros somos Cranes Engineering and Operator México y nos dedicamos a la inspección y certificación de todo equipo pesado, ya sean grúas o maquinaria. También hacemos lo de capacitación de personal. Discúlpeme, estoy un poco nervioso. Gracias. Hacemos también la capacitación y formación de personal y también hacemos ensayos no destructivos. Esto es parte de la inspección, ya que en ciertos equipos o en ciertos accesorios es necesario, además de la inspección visual o de la documental, realizar una evaluación más a profundidad, ya sea a través de partículas magnéticas o líquidos penetrantes. A veces resulta necesario hacer una evaluación más profunda de estos equipos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos verificar que se cumplan los estándares de calidad que aplican a los equipos. Como breve introducción, pues ya vimos, nos dedicamos a la certificación, somos una unidad de inspección. Estamos acreditados para poder realizar estos servicios y pues nuestra misión es optimizar los procesos y funciones de nuestros clientes. O sea, es dar un valor agregado. No es solo ir y decir, sí, ya está bien el equipo y puede trabajar. O sea, tenemos que enseñarles también a cómo pueden ellos revisar sus propios equipos antes de, porque no es de que a una vez al año que vienen a inspeccionar y la puede utilizar y tener ahí guardada como sea, que les esté la intemperie, descuidar los equipos y que aún así sigan siendo válidos los certificados, porque una de las condicionantes es mantener los programas de mantenimiento de los equipos. Una vez que se inspeccionó, si yo no le estoy dando su mantenimiento y uso adecuado, sus checklists diarios, los trimestrales,
y todo lo demás que se necesita para mantener un equipo funcional, entonces eso solo nos indica que en el momento en el que se fue a inspeccionar el equipo, estaba en condiciones adecuadas, pero después ya no sabemos nada. Y como no hay un seguimiento adecuado, porque luego no hay registros de mantenimiento, ya no podemos garantizar que el equipo se pueda seguir ocupando. Okay, we need to not only inspect and check it in that moment, we need to see that all the correct usage and the maintenance have been executed during the following time, because only at that point the equipment was in conditions. But after all, we need to be careful to use it correctly. It's not only about one evaluation, it's about the life cycle of the equipment to maintain it operational. Bueno, vamos a hablar de las actividades de manejo de carga un poco. Esto nos compete a todos, porque desde lo que nos explicó Barroso, no es solo arriba del gancho, también es el gancho, también es bajo gancho. Entonces, cuando estamos haciendo una maniobra, estamos involucrando tanto la grúa, el gancho, los accesorios, la carga, el operador, los supervisores de seguridad. Entonces, son un montón de actividades que están involucradas en esto y tenemos que verificarlas adecuadamente. Entonces, hay un tipo de actividades que se llaman estándar y críticas, porque no todas las maniobras son iguales. No es lo mismo levantar lo que levanto todos los días, una y otra vez, de descargar y cargar un camión, que colocar un tanque de 40 toneladas que llegó en horizontal, hay que ponerlo en vertical con 2 grúas, pasarlo a través de tuberías y que llegue a instalarse dentro de un complejo petroquímico que, si algo hacemos mal, esto puede explotar, y son bastante peligrosas estas maniobras y las consecuencias severas de no hacerlo adecuadamente. Okay. We're talking about the standard and critical load handling activities, because we can do a lot of things to handle loads. We can do repetitive activities when we are loading or unloading a truck, but we also do some critical activities, like when we're lifting personnel, when we're installing critical equipment in high-risk zones, like the multiple crane maneuvers, and in those we need to take additional considerations. Okay. Entonces, hay dos tipos de clasificaciones y la documentación también cambia. O sea, en ambas necesitamos un documento básico donde se esté describiendo la maniobra. Pero en las actividades estándar, donde no hay tanto riesgo, se puede hacer un plan verbal. Ok, está el camión, lo vamos a cargar y descargar. Hay que tomarlo de la plana, hay que dejarlo en esta zona. Entonces, eso sería un estándar y se puede hacer de manera verbal. Pero ya cuando es una actividad crítica, entonces es cuando tenemos que hacer lo que comúnmente se le llama una cinemática, que es un plan de izaje. Normalmente se hacen los planos en CAD. Se tiene que definir exactamente dónde está la grúa, dónde está la carga, dónde va a acabar la carga, qué equipos se van a utilizar, qué accesorios se van a utilizar, los radios de trabajo, desde el inicio hasta el final, cómo se está distribuyendo la carga a lo largo de todo el recorrido. Y entonces es cuando ya es una actividad crítica. Ahora, ¿cómo podemos saber si una actividad es crítica o estándar? ¿Qué nos lo define? Porque esto es importante. Aquí son varios puntos que pueden hacer que una actividad se considere crítica. Entonces, podemos analizarlos. El primero es riesgos al personal. O sea, cuando durante la actividad vamos a poner en riesgo a una persona o a un conjunto de personas, entonces eso vuelve a la actividad crítica. Ok, todos estos puntos son, en cuanto yo respondo sí, sí está pasando esto,
en ese momento se vuelve crítica. No tiene que cumplir todos, con uno solo es suficiente. Okay. Otro de riesgo personal, ¿cuál es? Cuando estamos trasladando personal. Sí, eso también es una actividad crítica, cuando se utilizan canastillas para elevar el personal. Una pregunta, ¿alguien sabe cómo son las configuraciones de slingas cuando se eleva personal? ¿No? Ok, en el caso de personal ya ven que normalmente se utilizan 4 puntos de anclaje para las slingas en las jaulas cuadradas, o a veces las que tienen el central se ocupa una sola slinga, ¿no? Ok, ¿cuál es el factor de seguridad para cuando se ocupa una sola slinga, por ejemplo? Porque las slingas tradicionales las ocupamos son 5-1, en algunas se puede 4-1, como en algunas de cadena. Las, las sintéticas también son 5-1, pero cuando estamos izando personal, tiene que ser de acuerdo a ASME B30.23, me parece, es 7-1. Entonces, si vamos a ocupar una slinga que en su factor 5-1 tiene una capacidad de 1 tonelada, tendríamos que recalcularlo para saber en factor 7-1 cuál es su capacidad y así poder usarla. Y en el caso de múltiples slingas, lo que se hace es, aunque estemos ocupando 4 slingas, se calcula el uso de carga como si solo 2 estuvieran cargando la canastilla. Entonces hacemos el cálculo para 2 slingas, pero aún así tenemos que usar las 4. ¿Ok? Entonces, esa es una actividad crítica. Incluso la grúa no se puede utilizar al 100% de su capacidad. Tenemos que hacerle una reducción al 50%. Okay, we were talking about critical condition when we are hoisting people. And in these cases, you need to use the crane at 50%. If you're using just one sling, you need to use it with a safety factor of 7-1. And if you use more slings, like the 4 slings configuration, you need to make the calculations as if you're using only 2 slings, but you need to use all of them. So this gives a safety margin to protect the people in case of unexpected situations. Okay, and another one is complexity of the load handling activity. Complexity could be like when we use 2 cranes. Okay, lo que estábamos hablando al principio de cuando usas 2 grúas, esto aumenta muchísimo la complejidad por el movimiento de la carga, ya que el centro de carga pasa de una a otra a través de un traslado continuo. Se puede comportar como una carga dinámica incluso por factores de viento, porque no estén perfectamente alineadas las grúas, porque movamos primero una y luego otra. No hay una sincronización perfecta cuando estamos moviendo las grúas a través de 2 operadores. Entonces, esto nos genera cargas de choque adicionales que vuelven crítica la maniobra. ¿Alguna otra situación que ustedes hayan vivido que sientan que es crítica la maniobra? ¿Alguien que quiera participar? Ok. En las actividades de rescate, también esas son actividades críticas, porque como ya no se puede demostrar la estabilidad de la estructura después de un accidente, hay que tener mucho cuidado cuando se hace el levantamiento durante un rescate. Esa sí es una actividad crítica. Muchas gracias. Exactamente, porque eso introduce cargas dinámicas que no se consideran dentro del diseño básico de una grúa. Incluso se supone que deben de tener un límite de velocidad del viento bajo el que deben de trabajar. Más allá ya se dejan de operar. Esto pasa mucho y se ocupa más en las torres, porque como están mucho más alto que las grúas tradicionales, entonces se vuelve aún más importante este factor. De hecho, deberían de tener un anemómetro instalado para poder dar la alerta de que no se debe operar en esos vientos. En muchos casos lo tiene instalado. Me he enterado que a veces se lo desconectan, pero no estoy seguro de que eso pase. Para mí que sí mantienen la seguridad y dejan instalado el anemómetro.
¿Ok? ¿Alguna otra actividad que consideremos crítica? Una poco común. Esas son condiciones que se deben de evaluar precisamente cuando hacemos una actividad crítica. Tiene que estar adecuadamente compactado para que se pueda realizar la actividad. Ya ven cuando luego se hacen así como cuando izan botes que están cerca del agua. Entonces, si esos diques no están bien construidos y los estabilizadores de la grúa se despliegan justo al borde, luego hay un derrumbe, todo se va al agua y bueno, es más problema sacarla. Entonces, ahí no se tomó en cuenta esa situación de la compactación del suelo. Sí, esa es una cuestión que se debe de evaluar. Ahora, otra actividad crítica que no es tan común es cuando se mueven reliquias como para los museos. ¿Por qué? Porque toda pieza que sea única o que sea un riesgo, desde el punto de vista comercial, eso se considera crítico. Por ejemplo, la cubierta de un generador de 50 megawatts de una hidroeléctrica, que conseguir otra de esas va a ser muy problemático y las pérdidas económicas por estar fuera de operación son millonarias por día. Entonces, eso se puede considerar crítico. Pero entonces viene otra parte importante de qué es una actividad crítica. La empresa puede definir, de acuerdo a sus criterios, de cómo esta pérdida para mí sería muy fuerte, yo quiero que traten la maniobra como crítica. ¿Sí? Entonces, esto sirve para que como empresas se pueda decidir qué es crítico, pero no descartar maniobras críticas, sino añadir. O sea, además de esto, yo quiero que tal y tal maniobra se consideren como críticas. Sí, eso es muy importante porque luego cuando te dicen las empresas pueden definir qué es una maniobra crítica, se malentiende a las empresas pueden decidir que algo no es una maniobra crítica. Y bueno, es al revés. ¿Ok? Puedo añadir al catálogo, pero no retirar. ¿Ok? Bueno, lo que más hace SEO México son inspecciones. No sé si algunos de ustedes han trabajado con nosotros, que les hayamos inspeccionado equipos. ¿Alguien ahí? ¿Ustedes? ¿Ustedes? Ok. Entonces ya sabrán que pues, esto es nuestro principal producto, las inspecciones. Lo que más inspeccionamos son grúas, accesorios. De hecho, eso es parte de nuestro trabajo en conjunto para que sean inspeccionados los accesorios de cargo lift. Y pues las inspecciones también se clasifican. Esto es algo muy importante porque a veces solo piensan que la inspección es una vez al año, nada más vienen a verme y ya me olvido. Tengo mi papel y yo puedo seguir trabajando. Pero más allá de eso, ¿en qué otros momentos se inspecciona? ¿Y cómo se inspecciona? ¿Ok? Porque para hacer inspección, ¿qué necesitamos? Son tres cosas importantes. La primera es tener personal competente, adecuado al nivel de inspección que vamos a realizar. ¿Sí? No es lo mismo la inspección diaria que se le debe de hacer a un equipo. Si sabían que se le tiene que hacer diario la inspección al equipo antes de cada turno, a las grúas para ocuparlas. Entonces, eso es muy importante, pero no tiene que venir un inspector de SEO para tener que hacer esa inspección. Entonces, un personal competente para hacer la inspección diaria es el operador, por ejemplo. Entonces, hay que tener el nivel de competencia adecuado para la inspección que se va a realizar. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesitamos es alguien competente, porque no, nada más porque me leí la norma en un día, ya puedo inspeccionar. Pues bueno, lo siguiente es la frecuencia. ¿Cuándo se debe inspeccionar? ¿Ok? Son las inspecciones al principio de cada turno, que se llaman diarias precisamente. Esas las tienen que hacer justo antes de iniciar las operaciones para asegurarse de que el equipo se encuentre en condiciones adecuadas. Cosas que se tienen a revisar en esta inspección son los niveles de fluidos, el inflado de los neumáticos, que estén funcionando todos los controles. Esto se prueba sin carga cuando es la inspección diaria. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer a cada rato. Hay cosas que se tienen que hacer ya más espaciadas. Por ejemplo, las inspecciones
frecuentes. ¿Cuáles son las inspecciones frecuentes? Which are the frequent inspections? Okay. Esos son ítems de inspección, pero como tal, la inspección frecuente, no, son las de mantenimiento. Las inspecciones frecuentes las hace el personal de mantenimiento en intervalos adecuados. Uno de los intervalos adecuados que se considera, de hecho, es cuando se va a iniciar cada proyecto. Pero lo máximo que podemos dejar pasar entre estas inspecciones frecuentes son 3 meses, por ejemplo. Entonces, si mi otro proyecto iba a comenzar en medio año, igual yo en ese intermedio debo de hacer una inspección frecuente para asegurarme de que el equipo va a estar en condiciones. Incluso me lo puedo llevar a otro proyecto, entonces pues va a seguir en operación, tenemos que seguirle haciendo sus inspecciones. Y aquí hay algo muy importante, ¿qué pasa si el equipo no está en operación? ¿Qué pasa si lo dejo de ocupar? Exactamente, hay cosas que se van deteriorando por el simple hecho de no estar usando el equipo. Y entonces la inspección frecuente ya no es suficiente. Así que cuando un equipo no está en uso, ya no podemos aplicarle esa y tenemos que ir al siguiente nivel de inspección. Que ahí es donde se comienza a desempeñar más CEO, que son las inspecciones periódicas. Estas inspecciones se hacen mínimo una vez al año, son las que precisamente nos han contratado a nosotros para que llevemos a cabo estas inspecciones. Se tienen que hacer por parte de personal competente, que tenga conocimiento de las grúas y de su operación y de los sistemas de seguridad, así como de todos los dispositivos que se ocupan, porque está el cable, está el gancho, el sistema hidráulico, el sistema eléctrico, los neumáticos. O sea, hay muchos puntos que se tienen que inspeccionar en este caso. Y como ya engloba inspeccionar completamente el equipo, ya podemos ingresar aquí a los que estuvieron fuera de operación y entonces está en duda las condiciones en las que pueden operar. No simplemente lo reactivamos, se le hace una inspección de ese nivel y entonces ya se puede ocupar. Bueno, en caso de que esté bien, porque si detectamos si hay un hallazgo durante estas inspecciones, se tiene que hacer una corrección antes de continuar. No sé si les ha tocado, ya ven que se les da un periodo después de la inspección. Si hubo alguna observación, se atiende, se verifica que se cumplió. Exactamente, y entonces ya se puede, en caso de que todo esté favorable, concluir la inspección. Así has trabajado bastante con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Y ahora hay otros niveles de inspección. Esto nos pasó en el terremoto, por ejemplo, las inspecciones excepcionales. ¿Por qué se llaman excepcionales? Porque es cuando algo se salió de la regla. Una de las cosas son los movimientos telúricos. Las principales grúas a las que impacta esto son a las torres o a grúas que tengan cimentación. También algunas grúas portal. No sé si ustedes se enteraron, pero sí hubo una labor bastante fuerte justo después del terremoto para estar reinspeccionando muchas grúas torre aquí en Ciudad de México para asegurarnos de que estuvieran en condiciones adecuadas después del sismo y se pudieran ocupar, por ejemplo, en labores de rescate. Y ahora hay otras inspecciones, la mayor y la periódica completa. ¿Esto qué pasa? Una grúa no es algo que ocupemos 1 o 2 años, 4 años, como un celular o una laptop. Las grúas son unos equipos que duran décadas. Y normalmente, de acuerdo a la normativa, cada vez que pasan 5 años se tiene que volver a inspeccionar a profundidad todo. Ahí es donde casi siempre se tienen que involucrar en ensayos no destructivos y otros tipos de ensayos para asegurarnos de que las grúas estén en buenas condiciones. Entonces, estas son las inspecciones mayores. Ahora, si no queremos hacer una inspección mayor, tenemos que hacer una inspección periódica completa donde nos aseguremos que no en una sola, sino en varias, se puedan ir cubriendo durante estos 5 años todo lo que se debería de cubrir en la mayor. Entonces es algo que normalmente no se sabe. Y como en las inspecciones que hacemos de SEO siempre se le da una revisión completa a todos los sistemas, entonces los estamos apoyando, aunque
no esté activamente la intención de cumplir el requisito a que sí lo cumplan. Entonces nosotros siempre hacemos las inspecciones a detalle, a profundidad, para que se pueda cumplir todo esto. Pero bueno, esto es inspecciones en grúas. Y también inspeccionamos accesorios. Entonces en los accesorios no está esto de los 5 años, pero sí se tienen que hacer las inspecciones periódicas, por ejemplo. Hay criterios de descarte que son los que se ocupan en los accesorios. Tiende a haber tolerancias y límites, como los desgastes del 10% o el 5%, ya sea en cadenas, sea en ganchos. Entonces, este tipo de cosas son las que se tratan en los accesorios. Y hay varios métodos de inspección. ¿Cuál es el que más conocemos todos y que incluso lo hemos ocupado? Pues el primero, la inspección visual. Cuando estamos viendo la slinga, ok, veo que está en condiciones, tiene su etiqueta, no tiene mellas, no tiene salpicadura de soldadura, le doy la vuelta a la grúa antes de operarla, estoy revisando niveles de fluidos. O sea, este tipo de cosas son parte de la inspección visual. Pero también hay pruebas no destructivas. Estas se ocupan más en accesorios, por ejemplo, para ver que no tengan grietas. Porque muchos de estos accesorios, cuando desarrollan una grieta, luego los tratan de reparar con soldadura, por ejemplo, los grilletes. Pero eso entonces los sometemos a calor y con la grieta ya quedarían descartados, con la soldadura también. Entonces, esos no se reparan de esa manera. Un grillete, en cuando tiene una grieta, y si nosotros tenemos la sospecha, lo podemos verificar con ensayos no destructivos, se tiene que descartar. Que bueno, nuestros amigos aquí de todos los proveedores que hemos visto que trabajan ganchos, que trabajan grilletes, pues, saben de estas situaciones también, entonces lo podrían explicar mucho mejor que yo. De ahí existen otro tipo de pruebas que son las funcionales. Así como en las inspecciones diarias se puede hacer una prueba funcional sin carga, también durante la inspección periódica y también durante la inspección anual. Pero en la anual ya se incluyen las pruebas de carga, que las han visto durante las certificaciones que realizamos. Entonces, en estas pruebas de carga, no sé si lo han visto, cuando levantan el peso con la grúa, se queda estática y la carga pues, no debe de bajar. Dependiendo, porque se considera la primera prueba, la hacemos y si hubo una baja en la altura, se vuelve a hacer la prueba, porque a veces es por la elongación de los accesorios. Ya ven que las eslingas de cadena o en menor medida las sintéticas tienen una cierta elongación. Entonces, por este efecto, se vuelve a hacer la prueba para verificar que ya no sea por los accesorios, pero no debería de tener una caída. ¿Y qué más hacemos en las inspecciones? ¿Qué revisamos? Los documentos. Eso es clave, porque durante una inspección, no sé si lo han visto, se tiene que ver los documentos que acrediten que se adquirió la grúa o que pasó por la aduana, alguna manera de demostrar la procedencia del equipo. Exactamente. Así que tenemos que demostrar que tiene un dueño. De ahí, ¿qué más se verifica en la documentación? Que estén las tablas de capacidades para las distintas configuraciones en las que puede trabajar la grúa. Porque no solo es, pues comienzo a moverle, lo que le llaman un palanquero, sino que se tiene que trabajar de acuerdo a los parámetros que da la tabla de capacidades. Para cierta carga que queramos mover, tenemos que ver en qué radio podemos realizarlo y con qué ángulo de pluma. Esto con cuántos reenvíos tiene que ser, cuántos contrapesos debe de tener instalados para poder hacerlo. O sea, son múltiples parámetros que se tienen que verificar a través de estas tablas de capacidades. ¿Qué más se verifica? Los registros de mantenimiento, que por las inspecciones periódicas que son de mantenimiento ya sabemos que debe de haber al menos cada 3 meses el registro de que se le hizo el mantenimiento al equipo. Y en esto se incluyen cosas como los cambios de aceite, si se le cambiaron los neumáticos, si hubo una reparación mayor porque alguna parte se dobló, porque le cambiaron el cable.
le cambiaban las poleas, hubo algún daño en la estructura, cambio de mangueras del sistema hidráulico. Todo esto debería de quedar registrado en los registros de mantenimiento. Y cuando uno lo solicita como parte de una inspección, si yo veo que dice que le cambiaron las mangueras, eso es un punto de interés que se tiene que verificar que efectivamente se hizo el cambio y que no sean necesarios cambios adicionales. ¿Esto por qué? Porque normalmente compran todas las mangueras juntas o son las que venían de fábrica. Entonces, si alguna de las mangueras presenta daño, lo más probable es que todas tengan un nivel similar de desgaste. Entonces, si una está mal y la cambiaron, es probable que las que siguen vayan a estar mal. Tal vez no en ese momento, porque tienen distintos niveles de desgaste, pero cerca de ese tiempo, esa es una manera de hacer un mantenimiento predictivo. Yo sé que si empieza a fallar una manguera, entonces debo de asegurarme de ir planeando cambiar todas, porque la vida útil la van perdiendo igual, ya que están trabajando en el mismo sistema hidráulico, a la misma presión, misma temperatura. Y otra cosa, las inspecciones anteriores. Si yo dejé alguna observación que se atendió en una inspección anterior, también lo debo de verificar. Y todos estos registros son los que nosotros realizamos en la inspección, pero aparte, ustedes tienen que llevar los registros de sus inspecciones. ¿Cuáles son las que tienen que hacer? Las diarias y las periódicas. O sea, se tiene que tener el checklist de que sí se vio la grúa en ese día, antes del empiezo del turno, se deben de tener los registros de mantenimiento. Entonces, no es solo les generan un registro, también ustedes tienen que llevar los suyos. Sí, ¿esto por qué? Por la trazabilidad. Porque así es como yo puedo demostrar que después de la inspección que me vinieron a realizar, yo estuve llevando el mantenimiento adecuado del equipo. Yo estuve realizando las inspecciones diarias. Y entonces este equipo va a seguir manteniendo su certificación y se sigue manteniendo en condiciones adecuadas para operar. Y estas son las inspecciones en general. ¿Cuándo se deben hacer? ¿Por qué se deben hacer? ¿A qué se le deben hacer? ¿Alguna duda que ustedes tengan? Claro que sí. En el caso de los accesorios, si hay algún documento a revisar, tiene que ser certificado o hay algo más que necesite. Depende del tipo de accesorio, pero lo básico que tienes que demostrar es la factura de que lo compraste, su ficha técnica, ya no es tabla de capacidades como en la grúa, es ficha técnica donde te indique la capacidad y en la mayoría de los accesorios es necesario que tengan una placa de identificación. Es una de las principales labores que toma Cargolif en el desarrollo de sus accesorios, de que las placas de identificación tengan la fiabilidad de mantenerse legibles y presentes en el equipo, porque este de hecho es un criterio de descarte para la mayoría de las estingas, el que no tengan una placa de identificación con su número de serie. Sí, en los grilletes ya no es lo mismo, ahí con que tengan el estampado es suficiente, pero es lo mismo que nos comentaron hace rato. Por eso hacen el estampado hacia adentro, No se fueron. para que no se borre esta identificación, porque en cuanto se pierde ese estampado, perdemos la información y ese grillete ya no es trazable, o esa slinga ya no es trazable. Si yo tengo un lote de 100 piezas, tengo que revisar las 100 piezas. Sí, Y estas se tienen que mandar el estudiante ir a lugar. hay múltiples formas en las que se pueden inspeccionar. En, Sí, o sea, aquí habría varias formas. Una es nosotros vamos y las inspeccionamos junto con SEO y les emitimos ese reporte de certificación. O la otra es capacitar a su gente para que su gente esté certificada en poder hacerse, que conozca la norma a profundidad y pueda hacer las certificaciones ellos mismos. Las inspecciones, perdón. sí. Ok, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Comentario? Le damos un fuerte aplauso a Ariel por parte de SEO. Y bueno, quiero primero que nada agradecerles a todos.
Voy a invitar también a pasar aquí al escenario, aparte deseo a Alexia, a Susana y a Lilia que puedan pasar aquí con nosotros también. Y quiero que podamos cerrar este evento. Ha sido un evento largo. Primero que nada, agradecerles a todos los clientes, sobre todo los que aguantaron hasta el final, que son los que están aquí, y los que están conectados también hasta el final. Ha sido un día largo, pero un día muy productivo, donde lo que hemos aprendido va a quedar para la prosperidad. Y lo importante es realmente que conozcamos las nuevas tecnologías que hay, que conozcamos todos estos temas de seguridad y podamos aplicarlo en nuestras empresas para tener más seguridad, ahorros, etcétera. Entonces, queremos cerrar este evento dándoles las gracias, como ya lo hicimos, dándoles las gracias a nuestros proveedores y dándole las gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Como saben, en Cargolift, y haciendo el cierre, estamos a sus órdenes. Somos esta empresa que platicamos en un inicio, que fabricamos, comercializamos y distribuimos todo tipo de productos de carga para el movimiento y la sujeción de carga, pero todo con ventajas evidentes. Entonces, les invitamos a que si trabajan con nosotros, nos tomen más como un brazo derecho de su operación. Es decir, nosotros somos expertos en lo que hacemos y estamos a su disposición para ayudarlos en lo que necesiten. Y si quieren recomendarnos con más personas, de igual manera podemos ayudarlos en lo que necesiten. Vamos a hacer en este momento un agradecimiento a todos los proveedores y les voy a pedir a cada uno de ellos que vayan pasando. Al final tomamos aquí una foto con nuestros compañeros de SEO y todos los proveedores para ir pasando y agradecerles pues sí, de viva voz todos los que estamos conectados y los que estamos aquí presentes de haber venido en este largo viaje. Entonces, vamos a empezar para que puedan pasar aquí con nosotros. Invito, gracias. Invito al escenario pasar a Jim Bob Brent de Irisar Forge. Y la vamos a por ejemplo. Wait here. Invitamos a Miguel y a Hans de Prima, de Litex, que vienen desde Holanda. Muchas gracias. Yo le dije. Y ella estuvo de acuerdo. Gracias. Thank you very much. Si no se me olvida. Perfect. Wait here. We're going to take a final picture with us. Invitamos a Alejandro Leiva de Acero, que nos acompaña de aquí de la Ciudad de México. Ya no está Humberto, se nos fue. Bueno, pero tú se lo das, Alex. Gracias. Novio. Acompañarnos, una fotito aquí, para tener una con cada quien. Invitamos al escenario a Thierry y a Gio de B-Road USA y de B-Road en general para recibir este reconocimiento. Thierry viene desde Alemania y Gio viene de Estados Unidos. Thank you, my friend, for being here. Thank you, my friend. No. Invitamos a Jordi Picasso de Levia, que viene desde España, Cataluña, a pasar aquí. Que no nos oigo ayer porque dice que eso no es España. Sí. Muchas gracias. Invitamos a
Chris Keffer y a Mario de Van Best USA. Thank you for being here. Invitamos al escenario al team de William Hackett para que pase con nosotros. Él viene desde Inglaterra. Thank you for being here. Please find a space for. Invitamos a Malcolm, ya no pudo estar de Modulist, pero le guardamos su reconocimiento para después. Lo voy a poner por aquí. ¿Sí? Me parece también que de Piwag ya no están, ¿verdad? Bueno, les damos un fuerte aplauso y les damos un reconocimiento después. Invitamos a Cristian. ¿Ya también se fue? ¿De Vacuworks? Ok, bueno, pues ya no saldrá en la foto tampoco. Invitamos a Tim de la CLID desde Estados Unidos. Thank you, Tim. Thank you for being here, my friend. Y por último, invitamos a Jocelyn de Tractel para que pase aquí al escenario a recibir su reconocimiento también. Bueno, y a SEO les damos un agradecimiento en particular, que pues ellos no se van a hacer los reconocimientos, entonces no les damos reconocimiento. Pero sí le damos reconocimiento a Cargolive y las gracias por habernos invitado. Mira qué bien. Muchísimas gracias. Aplausos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a sacar una foto con todos aquí. If you want to put in a picture, please come. Yes. Vénganse. Sorry. Ladies in the front. Lady first. Muchísimas gracias nuevamente a todos y gracias por participar. Les avisamos de la quinta vez que tengamos nuestro seminario internacional de carga, ya sea el año que entra o el siguiente. Muchas gracias a todos nuevamente y nos despedimos. Hasta luego. Gracias. Nice to meet you too. Thank you. Qué bonito está. Thank you too. Thank you. Thank you very much. Gracias.